Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. La exposición de este tema nos va a aclarar una cantidad de aspectos sobre lo que es la ley de Dios, porque vamos a diferenciarla lo que realmente es la ley civil y lo que es la ley secular, incluso lo que es la ley ceremonial. Lo más importante para nosotros como seguidores del Evangelio es poder tener claridad lo que realmente es la ley. Y vamos a empezar diciendo que las Sagradas Escrituras habla de la ley de Dios como una expresión de la voluntad de lo que es la naturaleza divina de Dios, su carácter y sus atributos. Importante retener la expresión. La Biblia habla de la ley que es emanada de la voluntad de Dios. Se trata de un concepto bíblico teológico, un concepto bíblico cristiano y un concepto de la ley que es trascendente. Ha trascendido el tiempo, el espacio, las civilizaciones, los imperios, las naciones, los pueblos, trasciende siempre a través del tiempo. Muy importante, después de este concepto breve, pero que debemos tener en cuenta, reitero, que la ley de Dios es emanada de la voluntad de Dios, que es trascendente, que no emana de la voluntad de los hombres. Miremos algunas características muy importantes. Miren, la ley de Dios es inmutable, no se puede cambiar. El hombre no la puede cambiar. La ley de Dios es estricta. Está sometida a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios. Y precisamente es una ley que contiene amor, pero no es un amor conceptual, ni es un amor humano, sino es el amor de Dios. Pues esa característica debemos tenerla en cuenta, que es una ley que contiene el amor de Dios. Entonces, importantísimo estas características. La ley de Dios es para bienestar, es para revelar la verdad, es para revelar lo que no se debe hacer, es para revelar que existe un Dios único, un Dios verdadero, es para hacernos ver que nosotros somos pecadores. Y también, además de bienestar, que nos da bienestar, porque libertad es un bienestar, también nos da una felicidad, pero no una felicidad emotiva o emocional, sino es una felicidad eterna. La ley de Dios está destinada o tiene un propósito para obedecer la voluntad de Dios. Esta característica se conecta con la parte conceptual. La ley tiene un propósito, la ley de Dios tiene un propósito para obedecer la voluntad de Dios. También, la ley de Dios nos permite ir a Cristo en arrepentimiento. Nos lleva
a Cristo en arrepentimiento. Y también la voluntad de Dios, y esto grábenselo porque es bien importante, tiene un fin exclusivo, que es unirnos a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la ley, por eso es el título. Jesucristo es la ley, porque esa es la única herramienta, medio, que nos lleva a Dios, pero por medio de Jesucristo. Miremos algunos aspectos sobre lo que es la ley de Dios. Vimos el concepto, la voluntad de Dios, vimos las características, es trascendente, es eterna, nos hace ver el pecado, nos lleva a Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora miremos algunos aspectos de la ley de Dios. La ley de Dios, especialmente, óigase bien, especialmente, está manifestada en los 10 mandamientos, en las tablas de la ley. Ahí es donde se recoge el modelo de la ley de Dios, los 10 mandamientos, allá en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ahí están los 10 mandamientos. Miremos otro aspecto importante. Esos mandamientos que contiene la ley de Dios se encuentran muy bien estipulados en Deuteronomio 6:5 y también en Levítico 19:18, que es prácticamente lo que con posterioridad Jesús resumiera la ley de Dios. Cuando los sacerdotes le preguntan y dicen que cuál es el mandamiento más importante, él resume la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Eso está en Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18. Miremos otro aspecto fundamental de la ley de Dios. La ley de Dios está manifestada en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Y consiste en que para ir a Dios necesitamos a Cristo. Cristo nos lleva a Dios porque Cristo es la ley. En el Antiguo Testamento la ley era un concepto, era una herramienta, pero en el Nuevo Testamento nosotros, quien nos lleva a Cristo, no es la ley como en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento el que nos lleva a Cristo es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la ley. Espero que estén entendiendo. Estoy tratando de hacer una conceptualización con términos sencillos. Cuarto aspecto de la ley de Dios es que Jesús, como es la ley, en su ministerio no vino a abolirla, sino a cumplirla. ¿Sí? Bien importante, ¿no? Toda esa ley del Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplirla. La ley, hay que tener en cuenta, ya lo habíamos dicho, que es una revelación que Dios hace a hombres probos, como el caso de los profetas, el caso de los apóstoles y de todos los escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es que la ley, como manifestación de la voluntad de Dios, es su carácter. En otras palabras, la ley es el carácter de Dios por sus atributos divinos. La ley es divina porque la ley es emanada de Dios. Es un concepto teológico, es un concepto bíblico, no es un concepto religioso. Recordemos que las cosas religiosas es el hombre buscando a Dios, pero Jesucristo, la ley de Dios, es que Cristo nos busca a nosotros para llevarnos a Dios. Esto es muy importante. Por eso, la ley no es un concepto religioso. Hay algunas religiones, incluso hay denominaciones, que la pueden tomar como un concepto religioso, pero realmente no lo es.
Estos son aspectos muy importantes de lo que es la ley. La ley divina o ley de Dios es eminentemente un concepto bíblico y teológico y no podemos sacarlo ni de doctrinas, ni de estudios seculares, ni de estudios religiosos, sino solamente es de las Sagradas Escrituras. Solo de las Sagradas Escrituras. Por último, en este aspecto, la ley divina se percibe en el creyente como una entrega de Dios por parte de Cristo para nuestra vida. Pero es que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Es nuestro Señor y Salvador porque Él es la ley. Cristo o Jesucristo es la ley. Nosotros siempre tenemos que, cuando estudiemos las Sagradas Escrituras, no tanto centrarnos en la parte de la conceptualización de la ley porque es muy amplio, sino debemos estudiar todos los textos bíblicos mirando a la cruz, mirando a Jesucristo, porque Jesucristo es la ley. Aquí aprovecho para indicar que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, tanto Nuevo Testamento como en el Antiguo, especialmente en el Antiguo, habían 3 clases de leyes. La ley moral, que podría ser los 10 mandamientos. Hay otras, pero es como ejemplo. La ley ceremonial, que era todo esas normas para realizar puntualmente todos esos rituales, todos esos ceremoniales, todas esas exigencias, tanto en el altar como en el tabernáculo, como en el templo. Y allí la ley ceremonial realmente tenía unas connotaciones de suma importancia. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba la ley humanizada en Cristo Jesús, divino, Él, por ser el Hijo de Dios. Pero también existen en el Antiguo Testamento especialmente leyes civiles. Hoy, por el auge de las democracias, especialmente a partir de la Revolución Francesa, 1789, toda la ley civil está en códigos, pero lo manejan las naciones, es decir, el pueblo secular. De tal manera que en el Nuevo Testamento ya no está insertada allí de manera expresa la ley civil ni la ley ceremonial, porque esas leyes quedaron o están en el Antiguo Testamento y cumplieron sus funciones en el Antiguo Testamento para anunciar la venida del Mesías. Desde luego que hoy, tanto la ley ceremonial como la ley como la podemos entender en el Antiguo Testamento, relacionándola con la Torá, pues es propia del pueblo judío, especialmente del grupo de la ortodoxia judía. Pero recordemos que los judíos, salvo los mesiánicos, que son unos 22,000 en todo el mundo, los demás, que son 18 millones, no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Es muy bueno que oremos nosotros para que muchos judíos reconozcan a Jesucristo. Esto es muy importante, esto es más importante, la oración al pueblo judío, que son 18 millones, para que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, porque solamente hay 22,000 en todo el mundo, en unas 120 iglesias mesiánicas. Entonces fíjese la importancia de orar por el pueblo judío, para que ellos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, porque ellos no lo reconocen. Ellos están esperando un Mesías al estilo de un Julio César, de un Carlomagno, de un Napoleón, incluso aquí para América como un Bolívar, que les dé la libertad. Y para ellos, el pueblo de Israel, hay unas promesas que están escritas especialmente en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 35 en adelante hasta el 40. Hay otros profetas también que hablan sobre la restauración espiritual
del pueblo de Israel. Y la restauración del pueblo de Israel es cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí está la restauración espiritual. Lo que se dio en 1948 y que de ahí ha habido un regreso al territorio del pueblo de Israel, eso lo llaman los expertos, lo llaman una restauración territorial o física. Pero hay que orar por la restauración del pueblo de Israel para que reconozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque hasta ahora solamente 22,000 de 18 millones en el mundo de judíos lo han reconocido, 22,000 no más. Vamos ahora a mirar una parte muy importante sobre ya una parte bastante de fondo, que es el aspecto teológico. La ley de Dios, según la Biblia, se refiere a los mandamientos y principios que Dios estableció para guiar a su pueblo en su relación con Dios y con los demás, por medio de Jesucristo. Hay tipos de leyes. La ley moral se refiere a los mandamientos que Dios estableció para guiar, para guiar a su pueblo en su relación con Dios por medio de Jesucristo. Así está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. La ley ceremonial se refiere a los rituales y ceremonias que Dios estableció para su pueblo cerca al territorio de la tierra prometida y para su purificación. Y esto está en Levítico capítulo 1, todo el capítulo 1 leer. La ley civil se refiere a las leyes que Dios estableció para gobernar a su pueblo en la tierra prometida. Esto está en Éxodo 21, 23 y también está en Deuteronomio 19, 25. Es importante. Hay unos principios de la ley de Dios. Esos principios de la ley de Dios está, uno, que la ley de Dios es amor, porque Dios es amor. El primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, como nos lo dice el evangelista Marcos en el capítulo 12. Esto es importante. La ley de Dios contiene el amor de Dios. Es decir, el amor de Jesucristo. El amor al prójimo. Este es el segundo, mandamiento resumido por Jesucristo. Y en verdad, no caigamos en discusiones que la ley por acá, que la ley no sé qué, que esto no es así, que esto sí es así, que yo sí sé, que usted no sabe. No. Esas son especulaciones. Tengan en cuenta que lo más importante de la ley de Dios es amar a Dios, darle la gloria a Dios. Y en segundo lugar, amar al prójimo. De nada nos sirve nosotros tener en nuestra mente un sinnúmero de textos memorizados, incluso hablar de una forma muy bonita y muy elegante y muy animada, pero si no amamos al prójimo, si no amamos a la persona que está a mi lado, sentado ahí en la iglesia, en el lugar, si no amo a mi compañero de trabajo, si no amo a mi vecino, si no amo a mi familia, si no amo a mis hermanos en la denominación, si no amo a otros hermanos que puedan estar equivocados, de nada nos sirve. Pero por eso estoy recalcando la importancia de los principios divinos, espirituales, de lo que es la ley de Dios. Como es el amor, la ley de Dios contiene amor al prójimo y contiene la justicia divina, la justicia de Dios. Ahí hay un programa en donde hablé sobre la justicia de Dios. Los invito a que visiten ahí las plataformas de Fuego AM, YouTube y Facebook, y ahí está sobre la justicia y también sobre la misericordia. Entonces, como principios, está el amor a Dios, el amor al prójimo, y está la justicia y está la misericordia. Y algo más importante, otros dos, esto de la justicia y la misericordia está en Miqueas 6:8. Revisen ese texto, Miqueas 6:8. Y también hay estas manifestaciones de principios. A más de lo anterior está algo muy importante, pero muy importante, y es la pureza y la santidad.
Revise su vida diaria. Revisen sus actos, sus palabras, sus pensamientos, el trato con las demás personas. Si usted está actuando con pureza, si usted realmente en su vida está llenando su ser, su mente, su corazón, su cuerpo con cosas de la palabra de Dios, o si está contaminándose con las cosas del mundo, si está como más bien llenándose de los deseos del mundo, eres impuro. Pero si tú te llenas del amor, de la misericordia, de la justicia de Dios, tú estás delante de Dios con pureza, como se habla, ¿no? Con una mente limpia, con un corazón puro, con una integridad de conducta y la santidad. La santidad es un atributo de Dios que es de los atributos comunicables y que Él a través de nuestra vida, de nuestra experiencia en Cristo Jesús, nos está dando la santidad como una gracia, con parte de su gracia divina. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Y veníamos hablando de una serie de principios, de características, y ahora vamos a hablar de lo que es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Miren, cuando nosotros escuchemos hablar de la ley de Dios, solamente tenga en su mente que la ley de Dios, que es Cristo Jesús, es una guía para nuestra vida. Es una guía para nuestra vida. La ley de Dios es una forma en que Dios nos hace ver a nosotros que somos pecadores. La ley de Dios nos hace ver que nosotros tenemos la ley que nos guía y que nos dice cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Es decir, la ley nos enseña a examinar y a tener en cuenta lo que emana de la voluntad de Dios y lo que emana de la voluntad del hombre. A veces por nuestra formación occidental en el pensamiento filosófico de los griegos, siempre nosotros racionalizamos todo. Lo razonamos, todo es razón, pero no. La ley hay que entenderla acá como la guía que por medio de Jesucristo llegamos a Dios. Miren, el Salmo 119, siempre es una alabanza y una adoración a la palabra de Dios. En uno de sus versículos, si no estoy mal, es en el 105, habla que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Por eso, la ley de Dios nos guía para recorrer el camino que nos ha dejado Cristo. Y es importante, amigo. La ley nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver nuestras falsos pensamientos, nos lleva a Cristo y nos da, por gracia, el conocimiento de lo que es el propósito de la ley. Primer propósito, no se nos olvide, es una guía que nos da la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Segundo, con la ley nos permite conocer a Dios. La ley de Dios revela, como dijimos anteriormente, su naturaleza, su carácter, los atributos de Dios. Examinen muy bien lo que estoy indicando en Éxodo 34, todo el capítulo 34, especialmente el versículo 6 y 7. La ley de Dios nos hace conocer la naturaleza de Dios, la divinidad de Dios. Nos hace conocer que Cristo es la ley, que por medio de Él solo llegamos a la presencia de Dios. Y hay un tercer propósito de la ley, que es prepararnos
en primer lugar, para nuestra muerte. La ley es es una luz que nos hace ver que tenemos que prepararnos diariamente en Cristo Jesús para morir en Cristo y luego ir a la presencia de Cristo, de Dios, y luego en la resurrección, en la segunda venida de Jesús, tener nuestros cuerpos glorificados. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata la palabra de Dios. De mirar a Cristo como Señor y Salvador. De tener esa seguridad de estos principios y este propósito que es que la ley nos guía para caminar en Cristo. Que la ley nos lleva a la presencia de Dios. Que la ley nos lleva a conocer la naturaleza divina de Dios. Que la ley nos lleva a prepararnos para nuestra muerte y morir en Cristo y resucitar en Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Y nos ayuda a prepararnos para poder tener ese privilegio, esa bendición, por gracia desde luego, en la eternidad. Eso es lo que enseña el Evangelio de Cristo. Por eso es lo importante de siempre, cuando tú leas un texto, cualquiera que sea, tienes que de ahí entender que es la palabra de Dios que nos lleva a Cristo. Vamos a mirar otra parte ya para finalizar esta parte, es la de, digamos, la ley es como un vínculo, es como una cuerda, llamémoslo así, que nos va a unir con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, miren, Jesucristo vino a su ministerio, fue para cumplir la ley. Para que esa ley del Antiguo Testamento, ceremonial, esa ley moral, esa ley cultural, ya la viéramos, es en Cristo. Por eso nosotros no necesitamos de que el reposo sea necesariamente el sábado. Lo hacemos el domingo. Por eso hoy no necesitamos de la circuncisión. Porque esa era una señal para el pueblo elegido, el pueblo de Israel, no para los gentiles. El cumplimiento de la ley, lo que nos lleva a pensar es que Jesús cumplió la ley del Antiguo Testamento y como Él la cumplió, Él es la ley. Por eso de ahí el título. Jesús o Jesucristo es la ley. Jesucristo es nuestra ley. Claro, estudiamos, porque en esto de estudiar la ley hay infinidad de acepciones sobre la ley. Hay un libro que lo recomiendo para quienes les guste leer, se llama El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu. El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu. Ahí va a encontrar usted todas las clasificaciones de la ley que hay, que eso es un sinnúmero, eso es un universo. Vayamos a otra acción vinculante de la ley que nos lleva a Dios. Debemos entender que nosotros estamos hoy en el periodo de la gracia, de la iglesia, y que nosotros estamos bajo una alianza o bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Cristo derramada en la cruz. El pacto de la ley mosaica nos enseña siempre cómo Dios preparó a hombres hasta que llegó Jesús, que es la ley que realmente nos salva, que es la ley que nos lleva a la presencia de Dios, que es la ley que nos hace ver nuestra fragilidad humana, que es la ley que nos lleva a la salvación. Revisen del nuevo pacto que está en Hebreos 8, 6, 13. Hebreos 8, 6, 13. Es muy importante recalcar, y ya lo había dicho anteriormente como uno de los propósitos de la ley, es que realmente la ley es amor. Dios es amor, Cristo es amor, luego Jesucristo es la ley. Entonces, la ley del amor
está en Jesucristo. Él cumplió la ley. Él nos lleva a Dios. Él resumió toda la ley, no solamente los 10 mandamientos, ni la Torá, sino todo el Antiguo Testamento lo resumió en 2 mandamientos, en 2 mandatos, 2 ordenanzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que amar siempre a Dios sobre todas las cosas, pero debes amar al prójimo, debes amar a su prójimo. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros los hijos de Dios, que podamos saludar, hablar, entrecruzar una palabra, preguntarnos cómo estamos, y si uno puede ayudar, qué bonito poder ayudar, y si uno puede dar una orientación, qué bonito poderla dar como hermanos. Esto nos falta mucho, en lo último, el amarnos nosotros entre hermanos. Porque nosotros amamos a nuestra esposa, a nuestras hijas, hijos, nietos, sobrinos, papá, mamá, abuelitos, abuelita, y sí, pero ahora que vienen unos un fin de año con celebraciones decembrinas, dediquemos tiempo para amar, a saludar a un tío, a un primo, a un compañero. Mire, si a mí me da mucha alegría cuando me encuentro mis compañeros de universidad de hace 50 años, me da alegría y a ellos también le da alegría. ¿Cómo no va uno a alegría a ver un tío, una tía, una abuelita, un primo, un sobrino, conocer un nieto, conocer un sobrino? Pero tenemos que darlos, impregnarnos del amor. Tengo un documento que siempre sigo en mis estudios de teología y bíblicos, que es precisamente la doctrina y las teologías de la escuela de Ligonier, del pastor R.C. Sproul. Y voy a permitirme hacer algunos apartes de lo que Sproul o la escuela teológica de R.C. Sproul dice sobre Cristo. Y él es el que titula que Jesucristo es la ley. Este título no es mío, lo tomé de este documento, de un libro muy grande, dice este resumen. Gálatas 2, 6:2 dice: sobrellevad los unos y los otros las cargas, en cumplimiento así de la ley de Cristo, que es amor. La ley, que es Cristo, se cumplió en el Calvario, en su muerte, y Él cargó con todos nuestros pecados. Por eso nosotros somos libres en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la ley. Así lo dice Primera de Corintios 9:21. Mirar este versículo, que es bien importante. Es muy importante entender que todos los maestros, los profesores, los que enseñan teología y doctrina, ellos se han dedicado por muchos años a entender la ley de Dios en el Antiguo Testamento como preparación para el cumplimiento en el nuevo pacto, el pacto de la cruz, el pacto de sangre, y por eso Jesucristo es nuestra ley. Es muy importante entender que Cristo, a través de los mandamientos que Él nos enseñó y el resumen de los 2 mandamientos, examinen el texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 31. Miremos muy bien esos versículos. Sigamos adelante con este resumen que tengo acá. Se dice que Jesucristo, la ley, es la imagen y semejanza de Dios. Y es el amor eterno, permanente y por gracia del amor hacia el prójimo. Y que así el amor entre nosotros, que lo hemos recibido de Dios, debemos amar a nuestros hermanos en la fe principalmente. La ley de Cristo entonces es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 32-33, está también esta palabra. Es muy importante el amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos dándole la gloria a Él primero que a los hombres. Es muy importante entender
que el amar a Dios, como consecuencia, amamos al prójimo. Si no amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, es posible que no podamos amar al prójimo. En esto de Jesús, la ley, se cumple todos los mandamientos del Antiguo Testamento. O en otras palabras, toda la Torá. O más extensamente, toda la escritura del Antiguo Testamento, incluyendo los libros sapiensales y los libros proféticos. Toda la ley del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús porque Él es amor, porque Él nos amó cargando nuestros pecados y porque Él es la ley. Diversas escrituras uno puede encontrar en el Nuevo Testamento donde se declara que Jesús es la ley porque cumplió la ley del Antiguo Testamento. Revisemos textos como el de Romanos 10, 4, Gálatas 3, 23, 25 y Efesios 2, 15. En vez de la ley del Antiguo Testamento, los cristianos debemos obedecer es a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. En lugar de intentar recordar los más de 606,000 mandamientos que tienen los judíos y nosotros 600, recordemos mejor que Cristo es la ley. Nos queda mucho más fácil. Si los cristianos verdaderamente y de corazón obedeciéramos todos estos mandamientos, los 2 mandamientos que resumió Jesús, estamos precisamente en la presencia de Dios por medio de Cristo, porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos al prójimo en todo momento. Pero si no amamos al prójimo, tenemos que revisarnos qué es lo que está pasando. Tenemos una vida de religiosidad de pronto. Tenemos una vida dentro de un mundo de legalismo. Tenemos un mundo que de pronto no hemos entendido quién es la ley, sino que seguimos todavía la ley como un elemento que nos hace ver el pecado, pero que no nos lleva a la salvación. Es muy importante recordar lo que nos dice Primera de Juan 4, 6, 8, cuando él dice que amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo lo que aquel ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Lo que estaba diciendo anteriormente, el que no ama a su prójimo no ama a Dios porque no lo ha conocido. Así lo dice Primera de Juan 5:3. Y esto es muy importante porque Juan dice, pues en esto consiste el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son los que nos llevan a amar a Dios y a reconocer a Dios, que Cristo es la ley. Algunos usan el hecho de que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Aquí viene el otro extremo. Y lo hacemos como excusas. Pero el apóstol Pablo trata este tema con claridad. En Romanos 6:15, cuando dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, porque hoy estamos en la ley de Cristo Jesús. Es muy importante estudiar todos estos textos, amigo oyente, porque esto nos lleva a entender que realmente nosotros, la ley de Dios, en todas sus acepciones, nos hace ver que nosotros somos pecadores, que necesitamos que esa ley o estudiar esa ley, porque así entendemos lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Nos hace ver que Dios es soberano, nos hace ver que nosotros cometemos errores y nos hace ver la fragilidad de las leyes humanas, que son temporales, se equivocan y son cambiantes cada vez. En cambio, el sacrificio de Cristo en la cruz es una ley eterna, es una ley total, es una ley santa, es una ley divina, es una ley permanente que nos motiva, nos llena de poder, nos llena de alegría, nos llena de amor, nos aleja de los legalismos, nos aleja de las cosas religiosas, nos aleja de los deseos del mundo, sino que nos centra directamente en el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo como nos amamos nosotros mismos, y Cristo, que es la ley, es nuestro Señor y Salvador.
Nunca olvidemos que cuando tú hagas un estudio, una enseñanza, tú hagas una exégesis o esté compartiendo la palabra, nunca se le olvide que cualquier texto que usted lea tiene que tener en su mente, en su corazón, en todo su ser, a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la ley. No tenemos otra ley en el Nuevo Testamento. No tenemos otro ayo que nos indique para dónde vamos, sino solamente la ley que nos guía para ser hijos de Dios, que nos guía para arrepentirnos, que nos guía para poder conocer a Dios por medio de Cristo, que nos lleva a reconocer que nuestra salvación es por gracia y no por ningún mérito del hombre, solo por los méritos de Cristo en la cruz. Amigo oyente, gracias por la sintonía. Quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. El Señor los guarde y los bendiga.